Hoy nos toca comenzar con la unidad 4, ¿sí? La semana pasada tuvieron una semana para ponerse al día, para ir estudiando los contenidos que veníamos viendo hasta la unidad 3, ¿sí? Entonces vamos a empezar hoy con la unidad 4. Entonces, ¿cómo fuimos construyendo el conocimiento en relación a bioquímica y biofísica, que es nuestra materia de hoy? En la unidad 1 vimos y hablamos sobre átomos, sobre las partículas subatómicas que los componen, como los electrones, los protones y los neutrones, y también hablamos de cómo los átomos se unen entre sí a través de enlaces químicos. Ahí veo en el chat que me dicen que no se ve. ¿Están viendo mi pantalla? Bien, bien, ok. Bueno, perdón. Entonces seguimos. ¿Cómo? ¿No se ve una diapositiva que dice construcción del conocimiento? No. Bueno, ahora sí, retomamos. Entonces, en la primera unidad de la materia hablamos sobre átomos, partículas subatómicas y enlaces químicos, ¿sí? Es decir, vimos cómo se unen los átomos entre sí y cómo están formados esos átomos que forman parte de la materia. En la segunda unidad hablamos de cómo estos átomos y estos compuestos formados por estos átomos pueden disolverse en agua y formar soluciones. Y a su vez vimos una introducción sobre la idea de reacciones químicas. En la unidad 3 hablamos de biomoléculas, es decir, moléculas que forman parte de los organismos vivos, que están formados obviamente por átomos unidos a través de enlaces químicos, ¿sí? Entonces fíjense cómo en cada unidad fuimos incorporando ideas de la unidad anterior. Bien, estas biomoléculas que vimos son los hidratos de carbono, los lípidos y de las proteínas. Como ejemplo de las proteínas hablamos que existen las enzimas, ¿sí? Lo vimos como un ejemplo de una función que pueden cumplir las proteínas en nuestro organismo. Ahora, en esta unidad, vamos a ver cómo las biomoléculas sufren reacciones que están catalizadas por enzimas y estas reacciones químicas se encuentran muy reguladas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de qué significa que las reacciones estén catalizadas por enzima y qué significa que estén reguladas, ¿sí? Pero esto sería la idea básica de la unidad 4. Entonces, fíjense que es importante que unidad a unidad vayan repasando y vayan reviendo el contenido para no atrasarse, ¿sí? Porque cada unidad nueva retoma conceptos de las unidades anteriores. Entonces, los objetivos de la clase de hoy son 3. En primer lugar, comprender la diferencia entre una reacción química, una vía metabólica y la clasificación del metabolismo en anabolismo y catabolismo, ¿sí? Luego vamos a hacer una introducción del concepto de cinética enzimática y por último vamos a lograr identificar si una enzima es micaeliana o alostérica a partir de la descripción de la cinética enzimática que tengo. Bien. Abro el chat a ver si... díganme, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando bien y me están viendo bien? Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, los objetivos, si bien tienen palabras difíciles y nuevas, al final la clase, finalizar la clase vamos a retomarlos y vamos a ver si los cumplimos o no y si hay dudas al respecto. Bien. Entonces, primero vamos a hablar sobre qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en toda una célula o todo un organismo, ¿sí? El metabolismo está organizado, ordenado en vías metabólicas.
Y ahora vamos a hablar sobre qué es una vía metabólica. Una vía metabólica es un conjunto de reacciones químicas, ¿sí? Que ocurren dentro de una célula, ¿sí? O dentro de nuestro organismo, de cualquier organismo. Entonces, este es un ejemplo en donde vemos un conjunto de reacciones que están relacionadas entre sí para cumplir una función, ¿sí? En este ejemplo, A se transforma químicamente en B, B se transforma químicamente en C, luego C se transforma químicamente en D, y para finalizar, D se transforma en E. En este ejemplo de vía metabólica, lo que tenemos es que el reactivo o sustrato A se transforma químicamente en una serie de pasos para obtener el producto metabólico E. ¿Sí? Entonces, A sería el reactivo y E, sería el producto de reacción. A todos los pasos, todos los compuestos químicos que están entre medio del reactivo y el producto, los llamamos como intermediarios, ¿sí? Intermediarios de reacción. Entonces, una vía metabólica es un conjunto de reacciones concatenadas, ordenadas, que cumplen una función específica. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En este ejemplo mostramos la vía metabólica de la glucólisis. No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre la glucólisis. Ahí voy a leer el chat. ¿En alguna otra materia vieron esta vía metabólica o alguna vez escucharon este nombre? Bien. Bueno, la glucólisis, como les decía, es un ejemplo de una vía metabólica. Es un conjunto de reacciones que ocurren en la célula cuyo objetivo principal es oxidar a la molécula de glucosa. Y ahora, ¿qué significa oxidar una molécula? En este caso de glucosa. Bueno, a partir de la molécula de glucosa, que es una molécula lo suficientemente grande, ¿sí? Está formada por 6 carbonos, la vimos en las unidades anteriores, lo que vamos a hacer es romperla en moléculas más pequeñas y obtener electrones de ella. ¿Sí? Eso significa oxidar, romper la molécula y obtener electrones. Ahora, ¿esos electrones van a quedar libres en la célula? Bueno, no. Como la mayoría de los procesos biológicos van a estar regulados y transportados por alguien. En este caso, los electrones que se obtienen de romper la molécula de glucosa, de oxidar la molécula de glucosa, van a ser transportados por una molécula llamada NAD+. Tienen que imaginarse esa molécula de NAD como si fuera un colectivo, ¿sí? Es un transportador de electrones. En él pueden ingresar solo 2 electrones como máximo, ¿sí? Y va a transportar esos electrones luego hacia donde sean necesarios, ¿sí? Ahí, esperen que ahí abro el chat. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la glucólisis. Fíjense que tenemos a la glucosa en el primer paso como reactivo de reacción y es transformado en una serie de reacciones. En este caso, cada número indica que ocurre una reacción química distinta. En 10 reacciones es transformado en 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Es una vía metabólica porque es un conjunto de reacciones relacionadas entre sí cuyo objetivo principal es oxidar la molécula de glucosa. Bien. A partir de esta oxidación se van a obtener electrones que van a ser transportados por moléculas específicas
como el NAD+. Cuando el NAD acepta esos dos electrones, se transforma en NADH o NAD reducido. ¿Sí? Abro el chat para ver si hay preguntas. Díganme preguntas hasta acá. ¿Cómo venimos? Bien, me preguntan en qué se transforma el NAD. Bien, la molécula de NAD, cuando acepta dos electrones, se transforma en NADH o NAD reducido. Otra pregunta es si siempre se van a perder dos electrones. No, no siempre. Depende de la molécula y depende en qué paso de las vías metabólicas estemos estudiando, es cuántos electrones se van a perder. Pero sí es importante que sepan que cada molécula de NAD puede transportar dos electrones. Me preguntan si puedo explicar nuevamente qué es el NAD. El NAD funciona como una molécula transportadora de electrones. Acepta electrones que liberan las moléculas químicas adentro de la célula y las transporta luego al lugar a donde tienen que ir, que en las clases siguientes vamos a entender hacia dónde van los electrones, ¿sí? ¿Alguna vez seguramente escucharon hablar de cadena respiratoria o algo así? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, respecto a la vía metabólica que veo que me preguntan, no tienen que aprenderse de memoria cada uno de estos pasos, pero sí comprender que cuando tenemos un listado de reacciones de este estilo, es una vía metabólica, ¿sí? Una única reacción química sería, por ejemplo, el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. Este cuadradito de acá sería un ejemplo de reacción química. Pero si juntamos estas 10 reacciones que están relacionadas entre sí, entonces tenemos una vía metabólica completa. Bien. Los nombres en violeta, ¿qué son? Me preguntan. Bien, son los nombres de las enzimas. Me introduce a dar el próximo tema, que es hablar sobre que estas reacciones químicas están reguladas, están catalizadas por enzimas. ¿Sí? En violeta vemos los nombres de esas enzimas que regulan esas reacciones químicas. Otra vez, no tienen que aprenderse de memoria estos nombres, pero es importante que entendamos que la mayoría de las reacciones químicas que ocurren en la célula están reguladas, están catalizadas por enzimas. Bien. Entonces, cada una de estas 10 reacciones, como les decía, está catalizada por enzimas. ¿Qué significa que estén catalizadas por enzimas? Significa que hay una proteína intermediando esa reacción, que lo que hace es aumentar la velocidad de esa reacción química, ¿sí? Ayuda a que la reacción química ocurra, ¿bien? Aumentando su velocidad. Hay reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo que si no estuvieran catalizadas por enzimas, tardarían millones de años en ocurrir y que el organismo las necesita enseguida, con rapidez. Entonces, para eso existen las enzimas, para regular las reacciones químicas y aumentar su velocidad. Por último, para representar estas vías metabólicas, lo que hacemos es representarlo en forma de una reacción global, ¿sí? En donde lo que hacemos es tener un balance neto de quiénes participaron en la reacción y qué productos obtuvimos, ¿sí? En este caso, la reacción global de la glucólisis es una molécula de glucosa con 2 moléculas de ADP y 2 de fósforo inorgánico, y 2 moléculas de NAD oxidado para transportar los electrones. Finalmente se obtienen 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de ATP.
Fíjense que las enzimas no aparecen involucradas en la reacción global, y es porque no forman parte ni de los reactivos ni de los productos de la reacción. Son intermediarios, y son moléculas que median las reacciones químicas, que intervienen en las reacciones, pero no forman parte ni de los sustratos ni de los productos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, 2-ADP, ¿qué es? Me pregunta. El ADP es el adenosin difosfato, ¿sí? El ATP es el adenosin trifosfato. Esta molécula es muy parecida al ATP, solo que le falta un grupo fosfato. Esta tiene 2 grupos fosfatos y esta tiene 3 grupos fosfatos, ¿sí? Si no me equivoco, en fisiología ustedes están viendo, ya vieron qué es el ATP, así que me pueden decir qué es el ATP, más allá del nombre químico, ¿qué función cumple en la célula? Bien, da energía, ¿sí? Muy bien. Es nuestra moneda energética, solemos decir, ¿sí? Entonces fíjense que con esta vía metabólica, a partir de romper la molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato, estamos obteniendo, además de electrones, energía. Ricker me pregunta cuál sería la reacción global de otra biomolécula. Más adelante en las unidades siguientes vamos a ir viendo vías metabólicas de cada, de cada una de las biomoléculas que estuvimos viendo en la clase pasada. No se adelante, vamos de a poco. ¿El piruvato qué es? Es un compuesto químico de 3 carbonos, está dibujado acá abajo, ¿sí? Otra vez no se lo tienen que saber de memoria, no se tienen que saber de memoria la estructura química. Pero eso sería un hidrato de carbono. Bien. Derivado de romper la glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3 carbonos, ¿sí? Entonces rompemos la glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos y obtenemos electrones y energía en ese proceso. Bien. Entonces, el metabolismo, resumiendo, es el conjunto de cambios químicos y biológicos que tienen lugar en una célula o en el organismo, ¿sí? Una parte del metabolismo está abocado a la producción de energía, ¿sí? Es decir, una parte del metabolismo, la función de una parte del metabolismo es obtener, generar y producir energía. Para esto, lo que hacemos es degradar nutrientes y oxidarlos, ¿sí? Es decir, romper nutrientes en moléculas más pequeñitas y obtener electrones de ellos, ¿sí? ¿Qué nutrientes van a ser? Bueno, los que estuvimos viendo en la clase pasada. Los glúcidos, los lípidos y las proteínas las vamos a romper en moléculas más pequeñas, vamos a obtener electrones de ellas y vamos a formar ATP y NADH. También hay otra molécula transportadora de electrones que vamos a ver en las clases siguientes, que cumple una función similar al NADH, que es el FADH2. Otra vez, es como si fuera un colectivo que puede transportar, es una molécula que puede transportar electrones, ¿sí? Se los nombro para introducirles para la clase que viene, que el NADH no es la única molécula transportadora de electrones, hay otras como el FADH2. Entonces, a partir de estas vías metabólicas de degradación, de ruptura y oxidación de las biomoléculas, vamos a obtener ATP y energía. Perdón, ATP y electrones. A esta parte del metabolismo, a este conjunto de vías metabólicas que me permiten obtener energía, la llamamos catabolismo. Es la parte, el catabolismo es la parte del metabolismo
que obtiene ATP y electrones a partir de la degradación de nutrientes. ¿Sí? Pero tenemos, también tenemos otra parte del metabolismo, que se encarga de producir los materiales que las células y los organismos necesitan para crecer. Es decir, se encarga de formar la estructura, ¿sí? Los componentes de las células. A partir de moléculas simples, en este caso, vamos a estar obteniendo moléculas mucho más grandes y más complejas. Y para esto vamos a necesitar el aporte de electrones y de energía. ¿Sí? Piénsenlo como construir una casa. Vamos a necesitar ladrillos y vamos a necesitar tiempo y energía, ¿sí? Para construir algo más complejo a partir de ladrillos, ¿sí? Entonces, el ATP y los electrones que obtenemos a partir de la degradación de nutrientes en nuestro organismo lo vamos a invertir en formar moléculas complejas que formen parte de nuestras células. ¿Sí? A esta parte del metabolismo que requiere ATP y electrones lo llamamos anabolismo. A la parte del metabolismo en el cual se obtiene energía, se obtiene ATP y electrones, la llamamos catabolismo. Ahora, la glucólisis que vimos en el ejemplo anterior, ¿a qué parte del metabolismo creen que pertenece? No sé si dije metabolismo o catabolismo. ¿A qué parte del metabolismo pertenece? A partir de la glucólisis dijimos que obteníamos electrones y energía o invertíamos electrones y energía. Bien, a partir de en la glucólisis, vamos a retomar la diapositiva anterior. Fíjense, habíamos dicho que a partir de una molécula de glucosa de 6 carbonos, obteníamos electrones en moléculas de NADH y ATP, ¿sí? Entonces estamos obteniendo, rompiendo una molécula grande en moléculas más chicas y obteniendo energía y electrones a partir de ella. Por lo tanto, estamos hablando de una vía perteneciente al catabolismo, ¿sí? Obtuvimos energía y electrones. Degradamos un glúcido, que es la glucosa, para obtener energía. Bien, ahora sí voy al chat. ¿Alguna duda hasta acá? Marcos me pregunta, ¿entonces el anabolismo necesita energía, ATP y NADH para hacer crecer las células y moléculas, no? Exactamente. Para poder construir moléculas grandes y complejas, por ejemplo, para poder duplicar el ADN, o casi cualquier proceso metabólico en la célula, vamos a necesitar energía que va a provenir de nuestros nutrientes, ¿sí? De lo que consumamos en nuestra dieta. Vamos a obtener energía que luego vamos a invertir en producir componentes celulares, ¿sí? Cuando nos crece el pelo, cualquier ejemplo que se les ocurra, incluso a medida que vamos creciendo en el tiempo también, desde que somos bebés, ¿no?
Ricker me pregunta, ¿los aminoácidos forman las proteínas? Eso sería anabolismo, ¿no? Sí, a partir de aminoácidos obtener proteínas sería un ejemplo de una vía anabólica, ¿sí? De una vía que forma parte del anabolismo, porque a partir de moléculas simples como los aminoácidos vamos a obtener moléculas muy complejas como las proteínas. Excelente el ejemplo. Bien. Diana me pregunta, en el anabolismo, ¿de dónde saca el ATP y el NADH? Bueno, el anabolismo utiliza el ATP y el NADH que se obtiene del catabolismo. Entonces, estas dos partes del metabolismo están relacionadas entre sí. La energía y los electrones que obtenemos de degradar nutrientes, ¿sí? De oxidar biomoléculas como glúcidos, lípidos y proteínas en nuestra dieta, es lo que luego vamos a invertir para construir moléculas complejas que formen parte de nuestras células, para crecer, ¿sí? Bien, Ade me pregunta, ¿los aminoácidos obtienen energía para producir proteínas? Habría que corregir un poco la oración. Lo correcto sería decir que invertimos energía, se invierte ATP para formar proteínas a partir de aminoácidos. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Hay reacciones en la célula, hay reacciones químicas que son irreversibles. Es decir, una vez que yo a la molécula A la transformo químicamente en B, no hay manera de volver hacia atrás. ¿Sí? En el cuerpo, en la célula, ocurren millones y millones de reacciones paralelamente, ¿sí? Entonces, es importante que el organismo regule y tenga ordenadas las reacciones químicas. Lo más probable es que estas reacciones que son irreversibles, que no podemos volver atrás, estén muy reguladas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente son pasos importantes de dar, ¿sí? Que la célula no va a poder arrepentirse luego de hacerlo. Entonces, estas reacciones van a estar reguladas. Solo van a ocurrir cuando la célula esté segura que las condiciones son las correctas, ¿sí? Pero ojo, porque no todas las reacciones son irreversibles. Hay reacciones que son reversibles. Por ejemplo, A se puede transformar químicamente en B y B luego puede transformarse químicamente en A. ¿Sí? Lo que es importante entender es que las reacciones irreversibles son las que la célula va a elegir para regular. ¿Sí? Porque como no tienen vuelta atrás, es importante que ocurran sí, solo si las condiciones son las apropiadas. Entonces, les decía que las células tienen esta manera de regular las reacciones químicas que ocurren en el organismo, regulando principalmente las reacciones que son irreversibles. Pero hay otras maneras de regular el metabolismo o las reacciones químicas en la célula. Por ejemplo, las vías metabólicas o las reacciones químicas pueden ocurrir en diferentes compartimentos celulares. Es decir, algunas vías metabólicas o algunas reacciones químicas van a ocurrir, por ejemplo, en el citoplasma. Otras van a ocurrir en el núcleo. Y otras pueden ocurrir en las mitocondrias. Entonces, además de regular las reacciones irreversibles, la célula puede regular las reacciones ordenando las vías metabólicas en las distintas organelas celulares. Por ejemplo, ¿dónde se imaginan que van a ocurrir las reacciones asociadas al ADN? ¿En qué organela celular?
Bien, muy bien. En el chat escriben en el núcleo, ¿sí? En el núcleo está el ADN, por lo tanto, lo más probable es que la construcción del ADN sea en el núcleo directamente, que esas reacciones químicas asociadas al ADN estén ocurriendo específicamente en el núcleo. La célula es una maquinaria bastante ordenada, ¿sí? Necesita categorizar y ordenar las reacciones químicas que ocurren en ella. Entonces, una manera de regular las reacciones químicas es regular estas reacciones irreversibles, pero también puedo ordenar las reacciones químicas en distintas partes de la célula. De hecho, también otra forma de regular las reacciones químicas y el metabolismo, por ende, es que cada tejido, para cumplir su función específica, puede o no puede realizar ciertas vías metabólicas. ¿Sí? Por ejemplo, estamos de acuerdo que el hígado no cumple la misma función que el músculo. Entonces, el hígado podrá hacer y utilizar ciertas vías metabólicas que el músculo no podrá, y viceversa. ¿Se dan cuenta? Es decir, cada tejido puede activar o puede contener reacciones químicas específicas de ese tejido, ¿sí? Para cumplir su función. ¿Se dan cuenta? Díganme si tienen alguna pregunta hasta acá o seguimos con la próxima diapositiva. Bien. Ahora vamos a hablar sobre las enzimas, ¿sí? Las enzimas decimos que son catalizadores biológicos, ¿sí? Son moléculas que regulan las reacciones químicas, como les decía antes, haciendo que se acelere, que esa reacción química ocurra a una velocidad más rápida, ¿sí? A una velocidad mayor, ¿sí? Como les decía, se las llama catalizadores porque son moléculas que no están permanentemente involucradas en la reacción, pero sí que ayudan a que la reacción ocurra, ¿sí? En este caso, a mayor velocidad. Las enzimas que vamos a ver en este curso son principalmente de origen proteico, ¿sí? Es decir, son biomoléculas formadas por aminoácidos, como vimos en la clase anterior. Pero es importante que sepan que hay otro tipo de enzimas también, que están formadas por ARN, ¿sí? Sin embargo, en este curso vamos a centrarnos principalmente en las enzimas de origen proteico. Acá tenemos un esquema de cómo sería una enzima, ¿sí? Representamos las enzimas de esta manera. Fíjense que acá en el hueco se genera como un hueco, un agujero, en donde es capaz de ingresar el sustrato. El sustrato vendría a ser el reactivo de esa enzima. Entonces, la enzima es capaz de unirse al sustrato, reconocerlo y transformarlo en producto, ayudando de esta manera a que la reacción química ocurra a mayor velocidad. El lugar de esta proteína, de esta enzima, en donde ingresa el sustrato, el huequito este, es lo que llamamos sitio activo. Cada enzima tiene un sitio activo con una forma específica y particular, que es capaz y se complementa perfectamente con el sustrato, reconoce únicamente a un sustrato, ¿sí? Bien, ahí abrí el chat para ver dudas. Me dicen, la pantalla se nota, se ven cuadrados verdes. Sí, ven cuadrados verdes donde yo tengo ubicada la cámara y también donde está el chat. Por eso el chat lo abro cuando termino de dar un tema y luego lo cierro.
Recuerden que igual las diapositivas ya están subidas al aula, ustedes pueden descargar estas imágenes así tal cual como las estoy mostrando yo. Entonces, las moléculas sobre las que actúa la enzima se las llama sustratos, ¿sí? Son como los reactivos de reacción. Y se convierten en los productos de reacción gracias a la acción de la enzima. Cada reacción química tiene especificidad, mejor dicho, cada enzima tiene especificidad por una reacción química y por un sustrato específico. ¿Qué significa eso? Que una única enzima va a catalizar una única reacción, ¿sí? Va a ayudar a que ocurra una reacción específica. Reconoce únicamente a un único sustrato con una forma particular y una identidad química particular. Son muy específicas. Eso significa, las enzimas son muy específicas. De hecho, son capaces las enzimas de diferenciar entre isómeros. ¿Se acuerdan que los vimos la clase pasada también? Es decir, moléculas que difieren en la posición de los grupos de un único carbono. ¿Sí? Entonces, son muy específicas, reconocen compuestos químicos que son muy parecidos entre sí. ¿Sí? Para poder funcionar algunas enzimas, necesitan de una molécula llamada cofactor. Estos cofactores pueden ser de dos tipos. Pueden ser coenzimas o cofactores. ¿Qué significa esto? Bueno, que la enzima necesita unirse a otro compuesto químico para poder cumplir su función. Si ese compuesto químico es de origen orgánico, como por ejemplo un compuesto químico derivado de alguna vitamina, entonces a ese compuesto se le llama coenzima. ¿Sí? Pero si ese compuesto químico que necesita la enzima para funcionar es de origen, por ejemplo, metálico, ¿sí? Iones metálicos como el hierro o el magnesio, entonces se lo llama cofactor. Lo importante que entiendan es que las enzimas, llamadas holoenzimas, son enzimas, digamos, este tipo de enzimas necesitan un compuesto químico más para poder cumplir su función. O moléculas derivadas de vitaminas o iones metálicos. Entonces, la apoenzima se une a uno de esos dos compuestos y forma lo que llamamos holoenzima, que es una enzima capaz de cumplir su función específica. Bien, díganme si venimos bien hasta acá. Si tienen alguna pregunta, y abro el chat. ¿Tienen alguna pregunta sobre enzimas? Bien. Bien, ahí repito entonces. Algunas enzimas, no todas, se las clasifica como holoenzima. ¿Por qué? Bueno, porque la enzima sola, de origen proteico, eso que veníamos estudiando hasta recién, no es suficiente para que cumpla su función. Necesita que alguien la ayude a cumplir su función. Para cumplir esa función necesita un compuesto químico que es llamado cofactor o coenzima. ¿Sí? ¿Y cómo es que se clasifica en coenzima o cofactor? Bueno, dependiendo de la identidad química de ese compuesto que se le une. ¿Sí? Si lo que se le une a esa enzima es un ion metálico, entonces eso se llama cofactor. Por ejemplo, el hierro más 3 es un cofactor para ciertas enzimas. El magnesio más 2 es un cofactor para las enzimas llamadas fosfatasas.
ayudan a que las enzimas puedan cumplir su función. Si esa molécula que se une a la enzima es de origen orgánico, como por ejemplo compuestos derivados de vitaminas, entonces esa molécula es llamada coenzima. Es decir, la enzima se une a la coenzima y funcionan correctamente juntas. ¿Sí? Estas enzimas que necesitan de alguien más para funcionar, de un grupo químico más para funcionar, se las llama holoenzimas. ¿Por qué? Porque están formados por la enzima de origen proteico más ese compuesto químico que las ayuda a funcionar. Bien, Marisol y Micaela, creo que respondí sus preguntas. ¿Alguna pregunta más? Bien, la apoenzima es la parte proteica, ¿sí? Es la enzima que veníamos viendo antes, ¿sí? Es una proteína que puede aumentar la velocidad de una reacción química, pero que necesita de la presencia de una coenzima o un cofactor para poder cumplir su función. Es decir, esa enzima necesita que se le una otro compuesto químico, ¿sí? Cuando se le une, puede cumplir su función, puede catalizar la reacción química, es decir, puede ayudar a que esa reacción química ocurra. Y lo que se dice es que en ese caso, cuando se unen ambos factores, se forma la holoenzima, ¿sí? Solo algunas enzimas necesitan un cofactor o una coenzima para funcionar, no todas. Pero bueno, por eso fíjense que es importante que consumamos vegetales y frutas y vegetales para consumir vitaminas, ¿sí? Y también sales minerales para que nuestras enzimas funcionen correctamente, ¿sí? De allí vienen las recomendaciones nutricionales. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la cinética enzimática. La cinética es el estudio de la velocidad. Y la cinética enzimática lo que hace es estudiar la velocidad de las reacciones químicas que son ayudadas o catalizadas por las enzimas. ¿Sí? Entonces, imagínense que estamos en un laboratorio, tenemos un tubito, un frasquito, en donde agregamos 5 moléculas, 5 enzimas, ¿sí? Agregamos 5 enzimas y lo que vamos a ir haciendo es ir agregando diferentes cantidades de moléculas de sustrato. El sustrato va a ser transformado en producto gracias a la presencia de enzimas. ¿Sí? Es decir, estas enzimas son capaces de unirse a moléculas de sustrato y transformarlas en producto. Entonces, lo que hace la cinética enzimática es estudiar con qué velocidad las enzimas transforman el sustrato en producto. ¿Y cómo hace para estudiar eso? Bueno, hace un experimento similar al que les estoy contando acá, de agregar enzimas a un tubito de ensayo e ir agregándole de a poco cantidades distintas
de sustrato. Entonces, se hace un gráfico en donde en el eje Y se representa la velocidad con la que aparecen las moléculas de producto. En el eje X se representan las distintas cantidades de moléculas de sustrato que agregamos a este tubo. Entonces, imagínense que tenemos 5 enzimas en este tubo y le agregamos una molécula de sustrato al tubo. Una de estas enzimas reconoce esa molécula y la transforma en producto. ¿Con qué velocidad? Bueno, con una velocidad de se obtiene una molécula de producto cada 1 minuto. Entonces la velocidad es 1, representamos el punto 1, 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si agregamos 2 moléculas de sustrato? Bueno, otra vez, las enzimas reconocen esas moléculas de sustrato y las transforman en producto, obteniendo 3 moléculas de producto cada 1 minuto. Una velocidad de 3, ¿sí? Representamos el segundo punto ahí. ¿Qué pasa si agrego 3 moléculas de sustrato? Bueno, otra vez, esas moléculas de enzima reconocen al sustrato y lo transforman en producto, obteniendo 5 moléculas de producto cada 1 minuto. ¿Qué pasa si agrego 4 moléculas de sustrato al tubo ahora? Bueno, otra vez obtenemos 6 moléculas aumenta la velocidad y obtenemos 6 moléculas de producto cada 1 minuto. Díganme, ¿qué creen que pasaría si yo agrego 5, 6, 7, 8, hasta infinitas moléculas de sustrato? ¿Qué va a pasar con la velocidad de esa reacción química? ¿Va a aumentar? ¿Va a quedar igual? ¿O va a disminuir? Apuesten. Bien. Entonces, lo que sucede es que al ir agregando más moléculas de sustrato, llega un momento en que la velocidad de reacción se plancha, ¿sí? Se vuelve constante. No puede aumentar más la velocidad de reacción. Como máximo estamos obteniendo 6 moléculas de producto por minuto. ¿Por qué? Bueno, porque esta velocidad de reacción va a depender también de la cantidad de enzimas que tengamos. Por más que yo ponga 1 millón de moléculas de sustrato, en este tubo sigo teniendo únicamente 5 enzimas. Cada una de ellas reconoce el sustrato, lo transforma en producto y tiene que esperar que se libere ese producto para poder volver a agarrar otro sustrato nuevo y transformarlo en producto y así sucesivamente. Entonces, si yo agrego más sustrato que la cantidad de enzimas que tengo, la velocidad se va a mantener constante. En este caso, la velocidad máxima que se alcanza es una velocidad de 6 moléculas de producto por minuto, ¿sí? Decimos que en este caso la curva se satura, ¿sí? Cuando tenemos grandes cantidades de sustrato, la curva se satura y la velocidad de la reacción es la velocidad máxima. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos una curva de este estilo, fíjense que tenemos representado en el eje Y la velocidad de reacción, en el eje X la concentración de sustrato. A medida que va aumentando la cantidad de sustrato que yo agrego en el tubo, va aumentando la velocidad de la reacción, hasta que llega un punto que yo por más que agregue mucho más sustrato, la velocidad permanece constante. A esa velocidad la llamamos velocidad máxima. Es la velocidad que se alcanza cuando todas las moléculas de enzima se unen, se encuentran unidas a las moléculas de sustrato. Todas las enzimas están unidas a moléculas de sustrato. Y de hecho, fíjense que sigue sobrando moléculas de sustrato. ¿Sí?
La concentración de sustrato, en este caso, tiene que ser muy alta para que podamos alcanzar la velocidad máxima. Entonces, el valor de velocidad alcanzado por esa reacción química, en este punto, es la velocidad máxima. La velocidad máxima es un parámetro cinético, es decir, es una característica que le podemos asignar a las enzimas, así como a las personas las podemos describir por su altura, por su color de pelo o lo que sea. A las enzimas las podemos describir, por ejemplo, por qué velocidad máxima alcanzan. Es un parámetro importante a determinar para las enzimas y las reacciones químicas. ¿Sí? Es un parámetro cinético. Otro parámetro cinético que es importante conocer es el Km. El Km es la concentración de sustrato a la cual la enzima alcanza un medio, o sea, la mitad de la velocidad máxima. En el ejemplo anterior habíamos visto que la velocidad máxima que alcanzaba la enzima, la reacción química era de 6 moléculas de producto por minuto. La mitad de la velocidad máxima sería 3, ¿no? Entonces, 3 está por acá. Voy, busco en la curva el punto en el cual la concentración de sustrato a la cual la enzima, la reacción alcanza un medio de la velocidad máxima, es decir, alcanza una velocidad de 3. ¿Sí? Es una cantidad de sustrato que yo tengo que poner para que la reacción química alcance la mitad de la velocidad máxima que pueda alcanzar. Tienen que saberse estos parámetros de memoria. No tienen que saberse estos parámetros de memoria, pero sí es importante que entiendan que a las enzimas las vamos a describir por su Km y por su velocidad máxima. Y tienen que saber qué significa, no van a saber los parámetros, no van a saber el valor de los parámetros, pero sí qué significa cada uno de ellos. ¿Bien? Ahora abro el chat para ver preguntas. Me preguntan, por ejemplo, ¿6 moléculas es igual en todas las reacciones o solo es en este ejemplo? Solo en este ejemplo, para esta enzima específica, la velocidad máxima que alcanza es de 6 moléculas de producto por minuto. Pero puede haber, cada enzima tiene una velocidad máxima, ¿sí? Cada experimento puede tener una velocidad máxima diferente, según qué enzima usemos. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, las enzimas que siguen este tipo de cinética, es decir, que cuando yo grafico la velocidad de la reacción en función de la cantidad de sustrato, dan una curva como esta que está acá, la llamamos enzimas micaelianas. ¿Por qué? Porque este experimento que les comenté de agarrar el tubo, agregar enzimas y ir viendo qué velocidad tiene la reacción química, hicieron 2 personas, Michaelis y Menten, ¿sí? Y por ello a estas enzimas se las describe, se las nombra como enzimas micaelianas, ¿sí? Tienen una gráfica hiperbólica, ¿sí? Tienen esta forma las gráficas. La cinética de la enzima sigue esta forma. ¿Cómo ustedes pueden distinguir si una enzima es de tipo micaeliana? Bueno, porque les van a mostrar este tipo de gráfico y va a haber una curva así, como las que están viendo en rojo acá. Si ven un comportamiento como este, la enzima que están viendo es micaeliana. ¿Bien?
Pero estas no son las únicas, el único tipo de enzimas que existen. También existen las enzimas alostéricas, ¿sí? Las enzimas alostéricas tienen una cinética sigmoidea. ¿Qué significa que sigmoidea? Que forma una función así como la que vemos en violeta acá, como si fuera una S, ¿sí? Fíjense otra vez, volvemos a graficar la velocidad de la reacción en función de la concentración de sustrato. Y obtenemos una curva común. ¿Qué tienen de particular las enzimas alostéricas? Estas enzimas, otra vez representado en color celeste, tenemos una enzima con su sitio activo. Acá se va a unir el sustrato, se va a reconocer el sustrato y se va a transformar en producto. Pero las enzimas alostéricas tienen otro sitio, otro huequito en su estructura, que les permite unir un regulador o modulador alostérico. ¿Qué es este modulador alostérico? Bueno, es una molécula, es un compuesto químico que puede interaccionar con la enzima, puede unirse a la enzima y cambiar la velocidad de reacción. Entonces, fíjense, si ese compuesto que se une a la enzima, ese modulador alostérico que se une a la enzima, aumenta la velocidad de reacción, decimos que es un regulador positivo. Si el regulador alostérico disminuye la velocidad de reacción, entonces el regulador es negativo, ¿sí? Esta sería, esto que está acá en el medio, sería la curva normal, ¿sí? Esta de acá. Es esta misma curva que estoy viendo acá. Cuando se une un regulador alostérico positivo, aumenta la velocidad de reacción. Fíjense que la curva se hace más grande, hacia arriba. Es como si activara, aumentara la velocidad de reacción. Mientras que los reguladores alostéricos negativos inhiben o disminuyen la velocidad de reacción. ¿Sí? Fíjense que la curva está más abajo en el gráfico. ¿Cómo pueden saber ustedes si una enzima es alostérica o micaeliana? Bueno, las enzimas alostéricas las van a identificar porque al graficar la velocidad en función de la cantidad de sustrato, van a ver curvas con forma de S, ¿sí? Curvas sigmoides. Mientras que las enzimas micaelianas, recuerden que son curvas hiperbólicas, ¿sí? Como las que vimos antes. Bien, vamos a abrir las preguntas. ¿Preguntas hasta acá? Bien, me preguntan, ¿cuándo aumenta o disminuye la reacción de velocidad? ¿En el cuerpo qué produce? Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque este tipo de enzimas pueden estar reguladas, muy reguladas. Puede haber compuestos químicos que hagan que la reacción ocurra con muchísima velocidad, o puede ser que haya compuestos químicos que hagan que las reacciones químicas ocurran con una velocidad súper baja, ¿sí? Es decir, puede haber activadores de estas enzimas o puede haber inhibidores de estas enzimas. Por ejemplo, algunos antibióticos actúan inhibiendo, disminuyendo la velocidad de las reacciones químicas que ocurren en las bacterias que infectan nuestro cuerpo. Y de esa manera impedimos que esas bacterias se reproduzcan y crezcan y nos sigan infectando. Entonces es importante que entendamos que este aumento de velocidad
o esta disminución de velocidad van a ser formas que tiene la célula de regular la velocidad de las reacciones químicas en nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Es decir, si necesitamos que una reacción química ocurra con una velocidad importante, seguramente va a haber algún activador de esa enzima dando vueltas en el cuerpo, en esa célula en específico. Y si necesitamos inhibirla, seguramente haya algún inhibidor. Bien. Micaela me pregunta si un mismo modulador alostérico podría aumentar la velocidad y también disminuirla. Para nuestro caso vamos a entender que no, o sea, si vamos a estudiar una única célula con un activador o un inhibidor. Pero lo que sí puede pasar es que una misma molécula en un tejido sea activadora y en otro tejido actúe como inhibidora. Pero para simplificar la idea, por el momento vamos a quedarnos con que hay moléculas activadoras y otras inhibidoras. Pero depende mucho de la enzima y del tejido en el que estemos estudiando la reacción química. Pero está buena la pregunta. Marlene me pregunta cómo se llama la curva que sigue la cinética de las enzimas micaelianas. Hipérbolas son las enzimas, esperen que vuelvo hacia atrás. Hipérbolas son este tipo de gráficas y sigmoideas son este tipo de gráficas. Como una S. Acuérdense, sigmoidea con una S. Bien. Entonces, vimos que hasta el momento estuvimos hablando que en el organismo ocurren un montón de reacciones químicas a la vez, que algunas de ellas son reversibles, pero otras no. Y esas reacciones irreversibles son las que van a estar reguladas por enzimas. Esas enzimas pueden estar reguladas por moduladores si son alostéricas, van a estar reguladas por moduladores alostéricos positivos y negativos, aumentando o disminuyendo las velocidades de reacción. Ahora, hay otra manera que tiene la célula para regular la actividad de las enzimas, y es la regulación por modificación covalente. ¿Se acuerdan de los enlaces covalentes que estuvimos hablando en la unidad 1? Bueno, lo que sucede en este tipo de regulación es que a las enzimas, a las proteínas, se les une por un enlace covalente, químicamente se les une un grupo fosfato. Y cuando eso sucede, esta proteína que tenía esta forma, cambia su forma y pierde su actividad. ¿Sí? Entonces, al agregarle un grupo fosfato, esta enzima se va a inactivar, va a perder su capacidad de catalizar esa reacción química. Entonces, imagínenselo como un botón de encendido o apagado de ciertas enzimas. Es decir, el organismo puede agregar grupos fosfatos a las enzimas e inactivarlas, e impedir que ocurra esa reacción química en particular. Esta reacción, este tipo de regulación es reversible, es decir, así como podemos inactivar esta enzima, luego vamos a poder quitar ese grupo fosfato y volver a activarlo. ¿Sí? Preguntas sobre esto. Bien, sí puedo repetir. Bien, voy a repetir. Otra manera que tiene el organismo, la célula, de regular la actividad
de las enzimas es agregándoles, uniéndoles un grupo fosfato. ¿De qué manera se une ese grupo fosfato? Bueno, formando un enlace covalente, y por eso se llama regulación por modificación covalente, ¿sí? Porque unimos covalentemente un grupo fosfato a la enzima. Cuando ese grupo fosfato se une a la enzima, la proteína, esa enzima, cambia su estructura, ¿sí? Y al perder su estructura, ya no puede catalizar la reacción química. Si corto este grupo fosfato y lo elimino, la enzima vuelve a parecerse algo como esto y vuelve a estar activa, ¿sí? Entonces este tipo de regulación es reversible, es un mecanismo reversible. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Ahora vamos a ver qué pasa con la energía durante una reacción química y cómo intervienen las enzimas en esa energía, en las reacciones químicas. Imagínense que yo tengo la transformación de un sustrato A, lo transformo químicamente en B. Y hago el experimento de ir midiendo la energía a medida que A se va transformando paso a paso en B. Es decir, en este eje, en el eje Y, tengo representado el valor de energía. Es decir, voy midiendo la energía que tiene el reactivo A. Y en el eje X voy viendo el grado de avance de la reacción. Voy viendo segundo a segundo qué va pasando y cómo A se va transformando en B. ¿Sí? Inicialmente tengo reactivo A y al terminar la reacción química tengo el producto B. Lo que sucede en las reacciones es que la energía, a medida que A se va transformando en B, va aumentando, ¿sí? Va aumentando el valor de energía y llega a un punto máximo, ¿sí? A partir de ese punto máximo, la energía disminuye hasta que obtenemos que la totalidad del reactivo A se transformó en el producto B. Es decir, para poder hacer una transformación química de A en B, voy a tener que invertir energía, ¿sí? Y luego la reacción va a proceder a desplazarse hasta generar B. Es decir, imagínense, esto lo podemos comparar como si yo tuviera que llevar una pelota al otro lado de la montaña. Imagínense, agarro la pelota, yo subo hasta la cima de la montaña, y una vez en la cima podría soltar la pelota y la pelota va a llegar sola hasta el otro lado. ¿Sí? Es decir, tengo que invertir una energía inicial en llevar la pelota hasta la cima, pero luego puedo soltar la pelota y llega sola. Entonces, algo similar sucede con las reacciones químicas. Invierto energía en la primera etapa y luego la reacción sucede espontáneamente. ¿Sí? Lo que hacen las enzimas es bajar la cima de la montaña. Es decir, disminuyen la cantidad de energía que le tengo que entregar a A para que se transforme en B. En el ejemplo de la montaña sería algo así como que la montaña es más petiza, ¿sí? Es más baja. Entonces, el tiempo que yo tardo en llegar hasta la cima de la montaña, soltar la pelota y que caiga hacia el otro lado de la montaña, es menor. Por eso la velocidad aumenta, porque tardo menos tiempo y gasto menos energía en hacer que A se transforme en B.
la curva roja representa la energía química de la reacción sin enzima, y la curva celeste representa la energía de la reacción cuando está presente la enzima. ¿Alguna pregunta? Bien. Ade me pregunta entonces, ¿la reacción con una enzima es más rápida? Exacto. Lo que hace la enzima es acelerar la reacción química, es aumentar la velocidad de la reacción química. ¿Por qué? Bueno, porque hacen que le cueste menos ocurrir a esa reacción química, ¿sí? Entonces sucede más rápido por eso. Dice, volvemos al principio en donde dijiste que las enzimas catalizan lo que naturalmente tardaría más tiempo. Exactamente, exactamente. Las enzimas aparecen para hacer que las reacciones ocurran más rápido, ¿sí? Porque si no, nuestro cuerpo tardaría muchísimo tiempo. Por ejemplo, ¿conocen los animales, los perezosos? ¿Alguna vez vieron en la película La Era de Hielo? Están los perezosos. Son animales que tardan muchísimo tiempo para hacer todo, ¿sí? Bien, los conocen. Ahí veo que ahí escriben en el chat. Bueno, esos animales tienen un metabolismo muy lento, es decir, ocurren las reacciones químicas que necesitan para vivir, pero a una velocidad tan lenta que hacen que tienen que hacer todo muy lento, ¿sí? En nuestro caso, tenemos enzimas que nos ayudan a que las velocidades de la reacción ocurran rapidísimo. Entonces tenemos toda esta energía y esta velocidad por eso, gracias a que hay enzimas catalizando las reacciones químicas. Ade me pregunta, ¿podemos tomar enzimas en el caso de que nuestro organismo no las produzca? Qué buena pregunta. La verdad, no lo sé. Asumiría que no. ¿Por qué? Si bien uno puede ingerir proteínas, estas proteínas que cumplen funciones tan específicas están adentro de nuestras células, ¿sí? Y están súper reguladas. Entonces, en general son producidas en nuestro cuerpo. No las podemos incorporar. Lo que sí podemos incorporar, y es importante hacerlo, es los cofactores, ¿sí? Las sales que vimos, por ejemplo, el magnesio, el hierro, los iones metálicos que ayudan a que funcionen las enzimas, o las vitaminas que también ayudan a que las enzimas funcionen, ¿sí? Pero en sí, la enzima es producida por nuestras células. Cintia dice, le voy a agregar más enzimas a mi hija. Debe estar perezosa. Ade me dice, los chicos que tienen fibrosis quística no toman enzimas, la verdad es que desconozco, pero lo voy a averiguar. Y lo vemos la clase que viene. ¿Me hacen acordar? Ade, ¿me haces acordar la próxima clase? Dale. Buenísimo. Lo averiguamos y lo charlamos la clase que viene. Bueno, si sobre esto no hay más preguntas, vamos a ir... Uy, esto está duplicado. Ahí está. Vamos a ir cerrando con las conclusiones y vamos a evaluar si cumplimos o no los objetivos de hoy. Entonces, lo que vimos hoy, o lo que podemos concluir, es que las reacciones químicas forman parte de las vías metabólicas, ¿sí?
En las reacciones químicas, los reactivos o sustratos son los que se transforman en productos de reacción. En las células de nuestro organismo ocurren infinidad de reacciones químicas a la vez, es decir, simultáneamente. Entonces, para regularlas, a esas reacciones químicas, se emplean distintas estrategias. Se pueden regular las velocidades de reacción a través de las enzimas. Se puede regular la actividad de las enzimas a su vez. Por ejemplo, por la presencia de moduladores o reguladores alostéricos, aunque también existe otro mecanismo que es el de fosforilación. Y por último, también podemos regular las vías metabólicas ordenándolas en distintos compartimentos celulares o en distintos tejidos, ¿sí? Bien, entonces, a ver. Ahora vamos a volver a ver los objetivos y díganme si quedó alguna pregunta asociada a estos objetivos, si creen que los cumplimos o no los cumplimos. Entonces, el primer objetivo era comprender la diferencia entre una reacción química, una vía metabólica y el anabolismo y catabolismo. ¿Tienen alguna pregunta en relación al primer objetivo? ¿Entendieron la diferencia entre reacción química vía metabólica y el anabolismo y el catabolismo? Bien. Muy bien, cumplimos el objetivo 1. Ah, Ada, ahí, decime, Mazo. Decime con qué tenés duda y lo vemos. Y Luz también, decime sobre las reacciones reversibles, ¿cuál es tu duda? Así lo charlamos. Ah, bueno. Bien. Bien. Bueno, vamos a hacer un repasito entonces. Fíjense, una vía metabólica, en este caso la transformación de glucosa en 2 moléculas de piruvato, incluye 10 reacciones químicas, ¿sí? Una vía metabólica son muchas reacciones químicas conectadas entre sí. Un ejemplo de reacción química es la reacción 1, por ejemplo, en donde la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Son transformaciones que ocurren en un único paso, es una única reacción química. 10 de estas reacciones conectadas entre sí forman una vía metabólica, ¿sí? Bien. Y me preguntan si las enzimas solo están involucradas en las reacciones irreversibles o si también hay enzimas involucradas en las reacciones reversibles. Bueno, la mayoría de las reacciones químicas en nuestro organismo están catalizadas por enzimas, pero como son tantas, el organismo debe elegir cuál es regular, ¿sí? No se puede regular cada paso. Entonces, en general, las enzimas reguladas son las que forman reacciones, forman parte de las reacciones irreversibles, las reacciones que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, la reacción 1, fíjense que la flecha va desde la glucosa hasta la glucosa 6-fosfato. Es una reacción irreversible. Una vez que se transforma esto, no puedo volver atrás. Entonces, esta enzima seguramente esté regulada. No así la segunda reacción química, que tiene una flecha de ida y vuelta. Es decir, la célula aprovecha a regular las reacciones más importantes, digamos, del organismo.
Bien. Me pregunta, ¿sí o sí tienen que ser 10 reacciones? No, depende de cada vía metabólica. Esta, la glucólisis, tiene 10 reacciones químicas, pero hay otras que tienen más y otras que tienen menos. Bien, entonces volvemos a los objetivos. Ya hablamos de la diferencia entre reacción química vía metabólica, anabolismo y catabolismo. Introducirles, el segundo objetivo era introducir el concepto de cinética enzimática, en donde lo que hacemos es estudiar la velocidad de las reacciones químicas catalizadas por enzimas. Eso lo hablamos. Por último, tenían que aprender a identificar si una enzima es miqueliana o es alostérica. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo podemos saber si una enzima es miqueliana o alostérica? Muy bien, exacto. Viendo el tipo de curva, ¿sí? Tienen que mirar la curva, tienen que mirar qué forma tiene esa curva y así van a poder descubrir si una enzima es miqueliana o es alostérica. Sobre este último objetivo van a estar trabajando bastante en las clases prácticas, así que no falten esta semana, que les va a ayudar a terminar de entender este tema. Bien, recuerden que esta semana están las clases de las tutorías académicas, mañana miércoles de 8 a 9 y media. Las tutorías de escritura, perdón, en donde vemos cómo escribir, cómo responder a las preguntas, ¿sí? Los jueves tienen las tutorías académicas, en donde ven y repasan los contenidos teóricos que vimos esta semana. Y después, miércoles, jueves y viernes tienen las clases prácticas. Ya está subido al aula en esta unidad el video de la clase teórica que dimos hoy, que grabó el profesor. ¿Sí? Así que pueden ver ese video nuevamente si les quedaron dudas, también nos pueden escribir por aulas web. Espérenme que voy a hacer un sondeo. Damos por terminada la clase. Si necesitan y quieren quedarse preguntando algo, yo siempre me quedo un ratito después de hora. Igual todavía estamos dentro del horario de cursada, así que me quedo acá por si tienen preguntas.